Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Sapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Sapa, cultura arquitectónica. Partícipe del Concurso Nacional de Anteproyectos Complejo Judicial Ciudad de Chipoleti, abierto a 2 pruebas y vinculante, organizado por el Colegio de Arquitectos de Río Negro Seccional Cuarta. Entrega de los trabajos de la primera prueba el 27 de agosto. Bases y condiciones en el sitio web. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Más de 20 años y 1000 emisiones ininterrumpidas junto a ustedes, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. El arquitecto Gerardo Schulman ya estuvo en Teleproyecto contándonos lo que realizó en el África como integrante de Arquitectos Sin Fronteras. Hoy vuelve, pero nos vamos más lejos, a la China. Una parte del planeta al cual todos miran y particularmente también los arquitectos. Nos guiará en una recorrida por la arquitectura, ya sea la tradicional como la explosión actual. Esencialmente tiene su base filosófica, donde en la arquitectura china, tanto como en otras expresiones de la China, todo está entrelazado. Hoy está muy de moda el Feng Shui, ¿sí? Toda la filosofía taoísta, el I Ching y todas estas expresiones filosóficas chinas, en donde la arquitectura tradicional se nutre y se expresa a través de ella, ¿sí? Si uno habla de la tipología, hay una tipología china que está desde hace 5000 años hasta hoy todavía, ¿sí? Que es la casa con patio. Es la casa con patio, la casa romana con patio, la casa árabe en patio, es decir, esta casa en patio que la vamos a ver en tantos lugares en la China también es una unidad tipológica muy fuerte. Hay que tomar en cuenta también que la arquitectura en la China tradicional, histórica, estaba hecha en madera y en barro, no en piedra. Todavía se sigue construyendo mucho en barro. De hecho, en el mundo todavía, hasta creo que no sé si más del 70% de la arquitectura del mundo todavía es en barro. De esa tipología en patio, que tiene sus reglas así muy fijas, como una axialidad muy fuerte, una simetría muy fuerte, las entradas tienen que ser desde el sur, la axialidad es un eje norte-sur. Todas estas cosas se van repitiendo como tipología, ya sea si es una casa, un palacio o un templo. De hecho, hay palacios que se transformaron en templos y templos que se transformaron en palacios, ¿sí? Han ido teniendo todas estas tipologías, ¿no? Es decir, desde la pequeña casa en patio, que vamos a encontrar hoy todavía en las calles antiguas de Pekín, hasta el gran palacio, como es la Ciudad Prohibida, que si todos vieron la película de Bortolucci, El Último Emperador, lo van a poder identificar. Y en realidad, si ven una casa en patio y ven la Ciudad Prohibida, es lo mismo, pero ampliado de escala, ¿sí?
donde lo que se prioriza dentro de la arquitectura china es la masa y el techo más que las paredes, ¿sí? y la piel, ¿no? Pero básicamente es una arquitectura que también tiene su basamento. Generalmente los edificios estaban puestos sobre un basamento, tienen un desarrollo de columnas y pilares y una cubierta. Esas cubiertas mucho tienen que ver con zonas de grandes lluvias, es decir, la cubierta es algo en general fundamental en Asia. Vos sabés que los materiales y los colores en la arquitectura tradicional estaban reglamentados. Los tejados de la Ciudad Prohibida son de color amarillo. El color amarillo es el color imperial. Nadie podía hacerse una casa con tejas amarillas, solo el emperador. El número 9 es un número fundamental en la cultura china. Entonces todo lo que sea 9 y múltiplos de 9 es un símbolo de buen augurio, ¿sí? Entonces se dice que la Ciudad Prohibida originalmente tenía 9.999 salas, ¿sí? Y bueno, y después está lleno de relaciones numéricas, estas cosas así, medio casi parecen esotéricas, ¿no? Seguramente es el edificio histórico más fundamental de la arquitectura china, y que es una de esas visitas obligadas ya no para arquitectos, es decir, para todo el mundo. Es decir, mucha sabiduría hay en esa arquitectura. Está diseñado bajo las reglas del Feng Shui y que sigue las normativas de una arquitectura ancestral china. Es interesante marcar qué pasó en el siglo XX, ¿no? Es decir, que la gente desconoce quiénes fueron los arquitectos chinos. Estoy hablando de arquitectos nacidos en 1900, ¿sí? 1901, 1907, que fueron el corazón de lo que fue la escuela de arquitectura china. Estos arquitectos, en principio unos 15 arquitectos, de los cuales hay uno que es como el sobresaliente, que se llama Lian Xicheng. Todos se formaron en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Es interesante que alguno de estos arquitectos incluso fue compañero de universidad de Louis Kahn, ¿sí? Estos arquitectos se forman en Estados Unidos, vuelven a la China y ahí empiezan a crear una escuela, una corriente arquitectónica en China. Después, ¿qué pasa? Viene la Revolución China, surge Mao y viene la influencia soviética. Con esa influencia soviética lo que se establece en China arquitectónicamente es un estilo que se llama sino-soviético. Si uno va a una ciudad como Pekín, va a ver grandes edificios, esos edificios que uno ve en la ex Unión Soviética, masivos, enormes, ¿sí? Eso es lo que pasó en la China también, gran influencia de esta arquitectura sino-soviética. Esa ciudad original, ¿sí? Donde mucho después se construyó la Ciudad Prohibida, estaba rodeada de una muralla. Mao, parado en la plaza de Tiananmen, ¿sí? Vislumbró más allá de las murallas de Pekín todas unas torres de chimeneas. Él estaba viendo una China industrializada. Y entonces su decisión fue: vamos a derribar todas las murallas. Y había arquitectos que eran preservacionistas, que decían: no, las murallas es un acervo, un patrimonio, lo tenemos que proteger. De hecho, este Lian Xicheng, que trabajaba para el gobierno, quiso hacer un gran jardín todo alrededor de las murallas que rodeaba a Pekín. Por supuesto no tuvo éxito, se tuvo que frustrar, derribaron las murallas de Pekín. Hasta 1990 la ciudad de Pekín realmente no tuvo demasiados cambios, ¿sí? No sufrió demasiados cambios, no estuvo expuesta al exterior. La China desde el año 66 al 77, que es la revolución cultural, hasta la universidad estuvo cerrada, la Facultad de Arquitectura estuvo cerrada, así que imagínate el impacto, ¿no? Y a partir de los 70 es que empieza a haber una nueva camada de arquitectos. Se funda la escuela de arquitectura, la escuela de Beijing, que se llama Tsinghua, que es la más importante del país.
Y empieza a haber otras influencias. Para todos aquí lo más conocido quizás son las Olimpiadas de Pekín. Y ahí, bueno, en la China se empieza a poblar de arquitectos extranjeros. Todos los nombres conocidos, Herzog and de Meuron, Zaha Hadid, los Norman Foster, empiezan a trabajar en la China haciendo partnerships con arquitectos chinos. Pero los chinos empiezan cada vez a tener su discurso propio. Entonces empieza a haber toda una camada de arquitectos chinos con creatividad, con propuestas, y bueno, que supongo que con el tiempo van a ir desapareciendo unos y van a empezar los chinos a tener su propia arquitectura con su propia identidad. Yo creo que están en ese proceso. Cuando estuvimos en el Congreso Mundial de Arquitectos, lo que vimos en ese momento, 1999, era un crecimiento exponencial, claro, pero sí también junto con eso un poco despersonalizado, o sea, era algo que en realidad podía haber sido puesto desde una computadora. La única diferencia es que muchos de ellos tenían un techito pagoda allá arriba, sí, casi por razones religiosas o culturales, sí, pero el resto podría haber estado en cualquier parte. ¿Eso se ha ido revirtiendo o sigue igual? A ver, sí, es así. Yo en los 90, en todo ese periodo, los chinos empezaron a copiar el posmodernismo. Entonces lo que se veía era mucho cromado, metal cromado, mucho espejado azulado y unos edificios que realmente eran horrorosos, y a nivel urbanístico también. Lo que pasa es que la escuela todavía lo es, no tenía arquitectos, no tenía gente con ideas. Había una creatividad bastante aplastada por muchos años de un gobierno muy centralista, muy autoritario y con muy poca influencia del exterior, ¿no? Es decir, la China de alguna manera se blindó frente al exterior. Ahora está ocurriendo exactamente lo opuesto. La China se abrió al exterior y todo ese posmodernismo empezó a ser sustituido y empiezan a aparecer obras que te hacen olvidar aquel momento, y ahora son obras muy contemporáneas, muy de vanguardia, con mucha tecnología. Se construye con mucho high-tech, y la verdad que están cambiando el escenario de las grandes ciudades de una manera pero radical. Si alguien que fue en el año 90, incluso ustedes en el 99, ahora vas a la misma ciudad y te va a ser difícil reconocerla, ¿sí? Esos edificios en algún momento, como vos bien decís, quizás era un edificio postmoderno y le ponían el remate del techito chino como para le estamos dando la identidad nacional, ¿sí? Ahora esa identidad se ha ido buscando de otra forma. Cuando uno hace proyectos, todavía pasa, lo tiene que asociar a algún referente histórico simbólico, ¿sí? Por ejemplo, en Shanghái hay una torre muy conocida, se llama la Torre Jin Mao. Esta torre en realidad está inspirada en una pagoda china. Entonces todo el remate de la torre, que en realidad parece un poco una torre neoyorquina, un rascacielos neoyorquino, por el otro lado, aquí estas imágenes que les estoy mostrando aquí son otro ícono de la ciudad. Son estos edificios históricos más los edificios nuevos están realmente generando íconos importantes alrededor de la ciudad. Este templo celestial es uno de los templos más, casi te diría, únicos por su formato. Es un templo, como ven en estas imágenes, circular, con los tejados azules. Estas otras imágenes son del Palacio de Verano, que también forma parte de ese patrimonio impresionante que tiene la ciudad de Pekín. Pero ahora, si ustedes ven esta imagen de la ciudad prohibida, que es una imagen aérea, se ve allí en el extremo derecho que hay como una burbuja. Ahí empiezan a aparecer los nuevos edificios, la nueva arquitectura singular de Pekín. ¿Qué es este edificio? En estas imágenes que están viendo ahora es el Teatro Nacional. Este Teatro Nacional es del arquitecto Paul Andrieu, un arquitecto francés que está construyendo muchísimo en la China.
Y este edificio fue medio controversial porque es una imagen muy impactante. Es un edificio, como ven, es una burbuja que sale de un espejo de agua, ¿sí? Y son 3 salas enormes. La sala principal tiene 5.600 asientos, es decir, 5.600 asistentes. Y es como, una gota de agua. También aquí aquí hay otro simbolismo muy importante para los chinos que siempre lo vamos a ver presente. Para los chinos el cielo es redondo, la tierra es cuadrada. Esto siempre va a estar reflejado en la arquitectura también. Este otro edificio que les estoy mostrando aquí es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, que un poco hace recordar a la Biblioteca Nacional nuestra aquí de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un edificio como sobrelevado del terreno, así como un volumen ahí limpio en el aire, que es un arquitecto alemán. También muy interesante, un ícono también de la ciudad. Después está estas imágenes del CCTV, que es de Herzog y de Meuron. Es un edificio potentísimo, muy interesante también, todas las líneas estas que se ven en la estructura exterior, que está como comunicada hacia afuera, son todas las líneas de las fuerzas que van descargando el edificio, es decir, las fuerzas van descargando por todas estas líneas. Y después estas imágenes que son de los edificios olímpicos, que son bastante ya conocidas. De nuevo aquí viene el simbolismo de estos 2 edificios que están enfrentados. El Estadio Nacional, que todo el mundo llama el nido, no tiene nada que ver con un nido, sino que es la gente que le puso el nido. Y el Estadio Nacional de Natación, que lo llamaron el cubo y tampoco tiene nada que ver con un cubo, ¿sí? Pero sí tiene que ver con estos simbolismos. Como siempre, los chinos están buscando referentes a su cultura para tener un diálogo con la gente, con su arquitectura, ¿sí? Entonces el estadio en realidad no se inspiró en un nido, sino que se inspiró en la porcelana china. Y si ustedes miran una pieza de porcelana antigua china, van a ver que toda la superficie blanca está craquelada. De ahí es que se inspiraron los arquitectos para hacer la estructura envolvente del Estadio Nacional. Pero hay una China muy tradicional todavía, que existe en el mundo rural, donde ahí las tradiciones todavía se mantienen, y donde ahora, a diferencia de la revolución cultural, donde se demolió muchísimo y se quiso olvidar el pasado, se está rescatando. Entonces todo lo que es la arquitectura tradicional china ahora se le está llevando a restaurar, a poner en valor y a declarar con mucho esfuerzo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Uno de los ejemplos que para mí son realmente singulares son estas casas redondas, que son residencias comunitarias, ¿sí? Son residencias de gente que se llaman Tulou. Esto está en el sur de la China, en una provincia que se llama Fujian, muy cerca de Taiwán, y se ven las imágenes, son bastante impactantes porque son únicos, ¿sí? Tanto es así que dicen que se ven desde un satélite. Son todos edificios que pueden ser o cuadrados o redondos o en forma de U. Originalmente la población que los ha construido se llaman Hakka, es una minoría étnica. En la China hay 55 minorías étnicas por lo menos reconocidas, y esta gente vino del norte. Entonces el proceso histórico de una China que siempre estaba en guerras. Entonces, ¿qué pasa? Estos edificios, si los ven, parecen fortalezas, ¿sí? No tienen, en las 2 primeras plantas no tienen ventanas, tienen una única puerta de acceso, y adentro, si lo ven, cualquiera lo va a identificar relacionado con una plaza de toros. Están hechos de barro, todos los muros pueden tener hasta 1,50 m de ancho en la base, y están hechos de tapial, la tapia, que es un barro apisonado. Pueden durar siglos la tapia. Y hacia arriba igual tienen 4 niveles, entonces los últimos 2 niveles sí tienen ventanas, pero las casas es interesante verlas que son
cada gajo de este círculo, de esta torta, ¿sí?, es una casa. Quiere decir que en la planta baja es la cocina, en la planta primera es todo lo que es los depósitos del campo y en las últimas dos es donde se duerme. Estos Tulou no es algo que es un edificio único, no, hay como 1000. Hoy están declarados Patrimonio de la Humanidad. Un ejemplo sumamente interesante. Otro ejemplo muy interesante es esta arquitectura que ven en estas imágenes. Es una arquitectura también en el sur de la China, bastante cerca de la ciudad de Shanghái. En realidad serán unas 5 horas, 6 horas de Shanghái. Es rural también, una zona rural de montaña. Toda la arquitectura, como les decía antes, gente que huye de la guerra, construye casas circulares comunitarias donde vive todo un clan. Todos tienen el mismo apellido y tienen una única puerta de entrada. Y estoy hablando de casas que se construyeron hace muchos siglos para protección. Todas tienen una razón de ser, ¿no? Tienen un origen y un condicionante que los hace que hayan sido realizadas así. Estas otras casas son en esta región al sur de Shanghái y es una región montañosa donde es muy difícil dedicarse a la agricultura, entonces han sido todos comerciantes itinerantes, ¿sí?, que se han dedicado mucho al comercio de seda, tela, sal, se han enriquecido, vuelven a sus pueblos y construyen casas, ¿sí? Es algo clásico del inmigrante que vive afuera, trabaja afuera, pero amasa una fortuna, pero después vuelve a su pueblo natal y construye su gran mansión. Y todas estas casas son casas en patio. Y las casas en patio en realidad son casas que pueden ser de un patio o hasta 3, 4 patios y que tienen que ver con el estatus y el poder del dueño. Y aparte de las casas, de los patios estos que son encadenados, la gente también construyó pabellones ancestrales, que es otra tipología tradicional china. ¿De dónde viene esto? En la cultura china hay un culto muy fuerte a los ancestros, ¿sí? Entonces se los venera y están presentes, aunque no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, si se fijan en esta imagen, esto es un pabellón ancestral, que es un trabajo en madera exquisito. Aquí ven imágenes de encuentros de vigas con pilares y con todas unas ménsulas y con todo un trabajo ornamental, porque está lleno de tallas, tallado en madera, con historias, ¿sí?, también con simbolismos. Y todo esto es para reunir al clan y hacer honor una vez al año a los ancestros. Cuando hablo del clan, de repente es una familia extendida de 150, 200 personas. Pekín es la sede administrativa y la ciudad con el patrimonio arquitectónico histórico más importante. Shanghái es la ciudad comercial, ¿sí? Y Shanghái es otro ejemplo singular, porque Shanghái, que empezó como una aldea de pescadores, y como fue una concesión británica en épocas de estas guerras que tuvieron, fueron los ingleses en realidad los que la catapultaron al mundo como una ciudad de comercio, de negocios y de mucho glamour, ¿sí? Entonces para 1930 Shanghái era comparable a Nueva York y tiene toda una arquitectura colonial neobritánica espectacular. Y tiene dos caras interesantes. En una cara está la Shanghái antigua, donde está todo un frente que se llama el Bund, con su arquitectura colonial británica, y en el otro frente es hoy la tarjeta postal de China, que es el frente donde están todos estos rascacielos más modernos, ¿sí?, que se llama el Pudong. Esta que ven aquí es el World Financial Center de Shanghái, que tiene toda una historia simpática con el tema de esto de los símbolos. Si se fijan arriba el edificio, que es muy esbelto, ¿sí?, que es que termina como en una ventana. La ventana esa que ven originalmente era una ventana redonda, y como tiene unos arcos muy estilizados hacia arriba, para los chinos
siendo que el capital de este proyecto era japonés, interpretaron que la ventana redonda era una imagen del imperio del sol, es decir, los japoneses, y que las dos curvas estaban representando dos dagas, que era como decir, aquí mandamos nosotros, las dagas, ¿no? Y el imperio del sol. Tuvieron que cambiar el proyecto. Y la ventana de arriba la tuvieron que convertir en cuadrada y crear un puente, porque esos son símbolos chinos. Entonces ahí todos en paz, ¿sí? Estas son las pequeñas leyendas que contribuyen a entender el tema. Y por el otro lado, Shanghái es una ciudad que también tiene un acervo arquitectónico muy interesante, más de escala doméstica, ¿sí? Son todos conjuntos de casas en pasajes y en hileras que tienen una influencia británica, que se llaman lilongs, como si fuese un pasaje porteño. El pasaje en Shanghái se llama lilong, quiere decir que la gente puede apreciar aquí también otro escenario de arquitectura, y aparte de ver lo que es hoy la ciudad más cosmopolita de China, que es Shanghái. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa semana a semana en forma ininterrumpida junto a ustedes, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy tuvimos el privilegio de recorrer ese fascinante mundo de la arquitectura china de la mano de Gerardo Schulman. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, y por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en algunas de las opciones digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el nuevo blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será hasta cualquier momento. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.